que puedan ustedes participar de este video. Vamos a estar presentando un interesante debate. Las redes sociales están ahora mismo moviéndose en cuanto al tema del bautismo y están girando muchos comentarios. El apologeta Mónico Vázquez tiene sus hermanos y su gente hablando de este tema. Muchas personas están hablando de este tema, pero hoy tenemos a dos personas, a dos apologetas con nosotros, el apologeta Carlos Blanco y Marcelo Oxandaburu, que van a tocar acerca de este tema. El verdadero significado del bautismo es el título, pero ellos van a meterse en el tema y van a ver hasta dónde llegamos. Cada uno va a tener sus preguntas, va a ser un debate fogoso de 40 minutos de interrogación, 3 minutos cada uno va a tener también 10 minutos para presentar su tesis. Y en esta tarde quiero presentarles a los apologetas y vamos a empezar con mi querido hermano Marcelo desde Argentina. Bienvenido, Marcelo. Gracias, Quintero. Muy buenas noches. Un saludo grande para ti, para Carlos, para el canal, para todos los que nos están siguiendo. Como dijiste, soy Marcelo Oxandaburu, apologista católico, y les saludo desde Córdoba, Argentina. Y sí, vamos a tener un debate muy interesante, muy lindo. Y bueno, espero que cada uno saque sus conclusiones, anoten todos, y que sea todo esto para mayor honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Carlos Blanco. Gracias, pastor. Bendiciones a todos los que nos están viendo en este interesante debate que vamos a tener en esta tarde de hoy. Para ustedes de noche, pero para mí es de tarde. Bendiciones, gracias por estar allí. Espero que ustedes puedan hacer sus propias conclusiones y tengan materiales, sus anotes para que puedan notar todo lo que nosotros vamos a ir exponiendo aquí en este debate. Gracias a Marcelo, muchas bendiciones para él y para usted también, Pastor Quintero. Adelante. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos, vamos a ver si podemos poner el link o que las personas puedan hacer sus comentarios en el canal. Puedes suscribirse, darle a la campana para que pueda suscribirse a nuestros programas. Acuérdense, nuestros programas son en vivo y usted puede participar en vivo. Nosotros cada vez que nos presentamos estamos esperando que una comunidad católica llegue y entre a participar con nosotros. Así que como el día de hoy el señor Marcelo ha venido y está como invitado en esta noche para presentar este debate, bueno, vamos a permitirle dar inicio al debate. Me dijeron que era Marcelo el que iniciaba, o Carlos Blanco. Sí, soy yo el que inicio. Inicias, Marcelo, cómo no, perfecto. Sí. Entonces, el programa o la programación del debate, ellos van a tener 10 minutos para presentar su tesis, 10 minutos para presentar su argumentación. Ahora bien, estos 10 minutos son para enfocarse en los puntos y en los argumentos de cada uno para poder, en los 40 minutos que vamos a tener, de 3 minutos intercalados cada uno, poder enfocarnos en las preguntas y en la discusión. Se van a tocar, lo que se va a tocar en esos 10 minutos es lo que vamos a discutir. Así que si hay un tema que usted quiere profundizar, vaya diciéndolo desde el primer momento de argumentación para que la persona pueda tener una respuesta y para que el otro debatiente pueda contrarrefutar y responder de una forma más profunda y así que nuestros oyentes sean edificados. Posteriormente vamos a tener 40 minutos divididos en 3 minutos cada uno para una interrogación o para reforzamiento o para adentrar en lo que es en el tema en sí. Y al final tendremos 5 minutos para conclusión. Ya ustedes saben, 5 minutos no es mucho tiempo, así que tienen que ser cierres concisos, macizos, que las personas que están escuchando sean los que puedan votar con facilidad. ¿Por qué? Porque el cierre ha sido de una forma contundente. Así que vamos a empezar, vamos a poner el cronómetro en 0 y Marcelo, cuando estés listo con la primera palabra que menciones, ya va a empezar el cronómetro a correr. Ok, ¿me avisas cuando falten 2 minutos? Perfecto. Y listo. Para Carlos igual. Gracias. Listo. Bueno, muy bien, comienzo entonces. Como dijo el pastor,
este debate se trata de ¿para qué sirve el bautismo, no? ¿Qué es lo que uno gana con ser bautizado? Pero también se va a tratar de si realmente un cristiano tiene que estar bautizado o no. Eso lo vamos a poder vislumbrar a lo largo de este debate, y yo ahora en la exposición voy a hablar un poquito de las dos cosas. Por ejemplo, el debate es algo, el bautismo es algo muy necesario, porque el Señor nos dice que si no estamos bautizados no podemos entrar al reino de los cielos, ¿no? Y eso lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Lo vamos a leer del 1 al 8. Dice así: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez al seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del espíritu. Entonces, acá como primera medida nos está diciendo la importancia del bautismo, ¿no? Porque una persona que no está bautizada no puede entrar al reino de Dios. No es que el bautismo te salve, pero el bautismo es el primer paso que da una persona para convertirse en cristiano y formar parte del pueblo de Dios para poder obtener la salvación un día. De hecho, en Marcos 16:16 dice: el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Lucas 7:30 dice: pero los fariseos y los legistas, al no aceptar el bautismo de él, frustraron el plan de Dios sobre ellos. ¿Con quién pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a quién se parecen? Es decir, una persona que no se bautiza frustra el plan de Dios, ¿no? Y justamente aquí nos dice en el versículo 31, ¿a quién se parece? Vamos a ver. Vamos a leer. Bueno, una de las cosas por las que lo que se gana con el bautismo es, por ejemplo, para recibir los dones, ¿no? En Hechos 2:38 dice: Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, acá vemos que una de las cosas que se gana con el bautismo, para lo que sirve, es para recibir el don del Espíritu Santo. También nos dice que es para ganar una vida nueva. En Romanos 6, del versículo 3 al 4, dice: ¿o es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, ¿no? Inclusive también para lo que sirve, dice que nos purifica. Dice Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y
y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Dice que también el bautismo nos reviste de Cristo. También ganamos eso con el bautismo, en Gálatas 3:27. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. También nos regenera el bautismo, Tito 3:5. Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. También nos sirve para tener una buena conciencia, también ganamos eso. 1 Pedro 3, versículos 20 y 21. En otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construyó el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo, que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Cristo. También nos sirve para formar parte del cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo místico de Cristo. Miren todas estas cosas que ganamos con ser bautizados. Primera de Colosenses 12 y versículo 13 también dice: pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu, ¿no? Todo esto es lo que se gana con ser bautizado. Para ser heredero de Cristo, nos dice Gálatas 3:29, y si soy de Cristo, ya soy descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Y como somos de Cristo, con el bautismo. Efesios 4 nos dice el versículo 3 al 5 dice: poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. A ver, vamos a ver qué más hay acá, que yo había separado. Bueno, a ver. Dice, a ver, ¿dónde está? Bueno, eso es lo que ganamos con el bautismo. Ahora, es necesario que estemos bautizados todos, porque nosotros vemos que, por ejemplo, en Hechos 16, versículos 14 y 15, Lidia se bautiza con toda su casa. El jefe de la sinagoga también se bautiza con toda su casa, en Hechos 18, ¿no? El carcelero con toda su familia, en Hechos 16. Y no es lo mismo decir familia que casa, ¿no? Porque la familia era como nosotros entendemos hoy una familia, pero la casa era ya toda la descendencia. Recordemos que Jesús era de la tribu de Judá y de la casa de David, ¿no? Era descendiente, la casa era la descendencia. O sea, la importancia del bautismo. En la predicación de Pedro se convirtieron 3.000 personas y esa misma noche se bautizaron, dice. Entonces, y el mandato de Jesús en Mateo 28, 19 y 20 dice: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mandato explícito de Jesús, ¿no?
Entonces, vemos la importancia del bautismo, por qué tenemos que estar bautizados, Queda un y minuto, vemos todo Marcelo. lo que se gana. Bueno, gracias, Quinteros. Y en Hechos 11:26 dice, y en cuanto le encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. ¿Quiénes recibieron el nombre de cristianos? Los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Los que se bautizaban. Mateo 28:19 dice, id y haced discípulos bautizando. Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, un cristiano solamente es una persona que está bautizada. Si no está bautizada, no es cristiano. Eso por un lado. Y por otro lado, la importancia del bautismo porque por todo lo que ganamos, como leí recién. Bueno, con esto concluyo, Quinteros. Gracias. Fueron 10 minutos con 59 segundos. Te di esos minutos porque entré tarde a marcar el reloj. Ajá, muchas gracias, Carlos. Pero tuviste 10 minutos con 59 segundos, Marcelo. Bueno, ahora... Dale el mismo tiempo a Carlos. Bueno, Carlos, se te escucha muy bajo. Necesito que... Perdón, no, me da mi tiempo, no es sí. necesario, me da mi tiempo nada más. Ok, entonces... Vamos a reiniciar. Reiniciamos, Carlos, y empieza. Apenas empieces tus 10 minutos, apenas empieces a hablar, vamos a iniciar el reloj. Ok. Usted se queda ahí, pastor, no lo voy a sacar. Listo. Para no cometer el error. Ok. Nada. Yo voy a leer una tesis que yo preparo. Yo soy de muy poco escribir. Yo preparo una tesis y trato de hacer una tesis detallada de manera resumida. Así que voy a leer mi tesis que yo he preparado y he escrito. El significado real del bautismo. La religión dogmática vaticana ha reemplazado la palabra arrepentimiento de pecados con palabras como convertidos convertidos en una rana, en un elefante o en un demonio. La Santa Escritura nos enseña diligentemente de que para ser bautizados hay dos cosas fundamentales y obligatorias, la cual nadie podía ser bautizado sin ninguna de ellas, la cual son creer en Jesucristo como el Señor, Dios y Salvador y arrepentirse de sus pecados. Pero la Organización Vaticana ha eliminado, o más bien ha reemplazado la palabra arrepentidos por convertidos, lo cual cambia totalmente el significado real del bautismo. Por ello, en la práctica bautismal enseñan distorsionadamente de que un bebé, un transgénero o un malhechor puede ser regenerado por medio de chorros de agua en la cabeza. Por ejemplo, si el bautismo está siempre relacionado con el arrepentimiento y en creer, ¿por qué ellos bautizan a bebés que no creen ni saben tomar decisiones? En su propio catecismo, ellos se contradicen al decir, en el numeral 1226 al 1227, lo siguiente. En el 1226 dice, los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús, judíos, hombres temerosos de Dios, paganos, y da algunos versículos bíblicos. El bautismo aparece siempre ligado a la fe, dice el catecismo. Ten fe en el Señor Jesús y te salvará tú y tu casa. Aquí podemos notar una contradicción descomunal, ya que su mismo catecismo nos dice de que el bautismo aparece siempre ligado a la fe. Entonces, ¿por qué bautizan a bebés que no tienen fe? Y si me dicen que estos bebés son bautizados por medio de la fe en sus padres, entonces estarían agregando sus propios comentarios y doctrinas antibíblicas, lo cual es condenado por Dios. Después, seguimos precisando muchas de las contradicciones que existen en este manual de fe católico romano. Por ejemplo, en el numeral 1214
se nos dice, leo en el 1214, dice lo siguiente: este es el sacramento, recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante al que se celebra bautizar, bautism en griego, significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar el catecúmeno en la muerte de Jesucristo, de donde sale por la resurrección con él, como nueva criatura. Es decir, tú resucitas, aquí hay también una incongruencia garrafal, porque dice que resucitamos con él, es decir, él todavía está muerto. Entonces, si el bautismo significa sumergir, introducirse dentro del agua, porque ellos lo hacen de la manera incorrecta, haciéndolo con varios chorritos de agua en la cabeza. Su propio catecismo dice claramente en cómo debe ser el bautismo, y ellos lo hacen de una manera totalmente diferente. Entonces, ellos mismos se contradicen y no cumplen lo que está escrito y establecido en los numerales de su manual de fe, que es el catecismo. Ahora vamos a ver qué nos dice los numerales 1252 y 1253. 1252 dice lo siguiente: la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia, está estipulada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, cita algunos pasajes bíblicos, se haya bautizado también los niños, es decir, bebés. Y en el 1253 dice: solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los feligreses. Al catecúmeno o a su padrino se le pregunta: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y le responde: la fe. Primero, cuando leemos detenidamente en el numeral 1252, vemos que lo que ellos hacen es algo tradicional al decir que vienen según ellos desde el siglo II, aunque no tienen ninguna evidencia bíblica, solo algo especulativo. Segundo, cuando leemos el numeral 1253, donde dice que solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles, esto es una blasfemia espantosa, el sacar a Jesucristo de la ecuación como única fe en él y reemplazarlo por su institución religiosa. Tercero, el bautizarse se le impone un impuesto al padrino y a la madrina, cosa que no existe en ningún registro histórico ni mucho menos bíblico, retomando las afirmaciones que ellos hacen en sus catecismos al decir que el bautismo siempre está ligado a la fe. Pues de ser así y sabiendo esto, ellos bautizan a quienes no tienen fe. Por ejemplo, el emperador Constantino el Grande, un político y un ferviente adorador de dioses paganos, conocido como el primer papa y fundador de la Organización Vaticana, estuvo encabezando y dirigiendo concilios sin arrepentirse y sin ser bautizado. Entonces, ¿qué vemos en todo esto? Una doble moral por parte de los adeptos y seguidores de la Organización Vaticana, quienes ha recibido por parte de los católicos romanos. Yo he sido uno de ellos. He recibido ataques por doquier de los laicos católicos romanos, porque no he recibido bautismo aún, ya que el bautismo es una decisión muy importante y respetable, y no un mero relajo como ellos suelen hacer en sus prácticas. ¿He rehusado alguna vez el no querer bautizarme? No. Todo lo contrario. He anhelado querer dar ese acto de confesión de fe, pero no porque quiera hacerlo significa de que voy a bautizarme donde sea. Por ejemplo, las sectas peligrosas y anticristianas bautizan así como los mormones, los testigos de Jehová, la falsa iglesia Para de Sufrir y los católicos romanos, pero son bautismo no genuino, son bautismo de sectas. De ningún modo son bautismos falsos.
Dos minutos, Carlos. Y algo muy curioso. En Mateo 3, 13, 15, nuestro Señor Jesucristo fue al río Jordán, donde Juan estaba bautizando, y fue bautizado por Juan el Bautista. Y aconteció así, voy a leer, en Mateo 3, 13 al 15. Entonces Jesús vino a Galilea y cuando al río Jordán para ser bautizado por él, mas Juan lo resistía mucho diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Respondiendo Jesús le dijo, deja ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dijo, ¿qué podemos ver aquí? Juan el Bautista, ni siquiera él estaba bautizado, pero él estaba, el hecho de pedirle al Señor Jesucristo de que él quería ser bautizado, era porque él no lo estaba. ¿Quiere decir esto de que Juan el Bautista no tenía el Espíritu Santo? Es una absurda afirmación decir algo así, ya que él tenía el respaldo de Dios. ¿Existe algún registro en las Escrituras en donde Juan haya sido bautizado eventualmente? No existe ni un solo versículo en todo el Nuevo Testamento en donde se muestre el bautismo de Juan el Bautista. De hecho, los católicos romanos, en el numeral 1255 de su catecismo, dice que para alcanzar la gracia bautismal es importante tener un padrino y una madrina, pero cuando acudimos a la Santa Escritura no vemos nada semejante a este invento extrabíblico, ni tampoco ellos dan ninguna cita bíblica que respalde esta mentira. En su numeral 1255 dice lo siguiente, para que la gracia bautismal queda desarrollarse, es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino y la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar del nuevo bautismo, niños, adultos. Gracias, pastor. 10 minutos cada uno. Ahora vamos a empezar, son tiempos cortos de 3 minutos cada uno. Cada uno ha escuchado, ha tomado las notas, ha tomado las notas de los versículos que fueron presentados por Marcelo, todas las citas del catecismo presentadas por Carlos, el tema interesado en cada uno. Así que vamos a tener 3 minutos cada uno. Va a empezar Carlos para que termine Marcelo. Y posteriormente Carlos también va a empezar con los 5 minutos de conclusión y termina Marcelo con 5 minutos de conclusión. Entonces, Carlos, he puesto el cronómetro en 0 y entonces vas a empezar con tus 3 minutos de fuego cruzado interrogando a Marcelo y puedes empezar ahora. Micrófono, Carlos. Sí, gracias, pastor. Ok, la primera pregunta, según tú, Marcelo, dijiste una afirmación diciendo de que dijiste en tu introducción que para entrar al reino de los cielos hay que estar bautizado. Y entonces, sí, Juan el Bautista, no existe ningún registro bíblico donde él haya sido bautizado. Me gustaría que tú, por favor, me dijera a mí si Juan el Bautista fue salvo o no, porque no existe ningún registro en las Escrituras donde él haya sido bautizado. Bien, bueno, primero Juan el Bautista vivió en la antigua alianza. En esos momentos regía la antigua alianza. Ahora, sí recibió el Espíritu Santo Juan el Bautista. Recuerda, déjame buscarte la cita. Dame un momento, Marcelo. Dame un segundo, sí. Dame un momento, ok. La programación la tenemos para 3 minutos cada uno. Sí, bueno, a mí no me habían comentado Carlos, así, pero bueno, ya. Bueno, Carlos utilizó solamente 40 segundos y hizo una pregunta. Carlos, esos 3 minutos que solo usaste 40 segundos, porque yo voy a dividir tu micrófono, Carlos. Me gustaría que fuera de fuego cruzado, pastor. Pregunta y preguntas. Exacto. Así sería mejor, más interesante. Entonces vamos para yo estar más consciente, Carlos, sí. Vamos a hacer durante 40 minutos. Carlos hizo la primera pregunta, entonces sí, tenía 1 minuto para hacer la pregunta y Marcelo iba a refutar por 3 minutos.
Entonces tú vas a tener una contrarrefutación de 3 minutos y ahí cerramos la pregunta. Entonces Marcelo va a hacer su primera pregunta. Así es. ¿Ok? Así es. Ok, Claro, y así. perfecto. Entonces, Póngalo de nuevo, ahora sí. pastor. Ok. Reiniciamos nuevamente. Inicia, Marcelo. Vaya, o sea, tienes la pregunta, ¿no? Sí, ya me hizo la pregunta. Ok, listo. Estaba buscando la cita para darle la cita concreta. Como yo dije antes, eran los tiempos de la Antigua Alianza, corría recién la Antigua Alianza finaliza en la cruz de Cristo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Juan el Bautista muere, él va al seno de Abraham, no va al cielo porque el cielo estaba cerrado todavía regía la Antigua Alianza. Eso por un lado tenemos que tener presente. Ahora, cuando María visita a la prima Isabel, que estaba embarazada de Juan el Bautista, dice que cuando María entra a la casa de Isabel, la casa queda llena del Espíritu Santo. Todos quedan llenos del Espíritu Santo y el niño salta en el vientre, en el vientre de Isabel, Juan. Entonces, Juan siendo bebé, estando todavía en el vientre de su madre, queda lleno del Espíritu Santo, igual que la madre y todos los que estaban en esa casa, ¿no? Pero sí, no está en esos momentos, no está en el cielo todavía porque estaba cerrado. Era la Antigua Alianza y Jesucristo fue el primero recién. Así que la nueva alianza empieza a regir a partir de la resurrección de Cristo, ¿no? Así que bueno, espero haber aclarado tu pregunta. Ahora, ¿responde él? Sí. Ok, 1 minuto con 34 segundos fue la respuesta. Con que eso concluyes tu respuesta, Marcelo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces Carlos tendrá 3 minutos para refutar esa respuesta que diste. Sí, gracias, Carlos, pastor. puedes. Me avisa. ¿Ya? Adelante. Okay. Dame un segundo. Oh. Ahora puedes iniciar. Gracias, pastor. Bien, lo que hemos escuchado aquí de Marcelo es una explicación vacía. No supo responderme. Está cargada de argumentos especulativos que no se sostienen. Entonces, si él me dice a mí, para justificar en su argumento, de que Juan el Bautista estaba viviendo en la Antigua Alianza, pero el problema es el siguiente, que el Señor Jesucristo fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista en la Antigua Alianza. Entonces, no es autentizada el bautismo de nuestro Señor Jesucristo porque él estaba en la Antigua Alianza. De ninguna manera, porque el mismo Espíritu Santo descendió como paloma. Ahí mismo en la Antigua Alianza, como dice Marcelo, Jesucristo fue a ser bautizado por Juan el Bautista en la Antigua Alianza. Entonces, lo que está diciendo Marcelo, en pocas palabras, es dándole no validez a nada lo que Juan hizo en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, porque él estaba en la Antigua Alianza. Eso es lo que está tratando de argumentar Marcelo. Porque si le tiramos un manto a todo esto, por alegar de que no, como Juan el Bautista estaba viviendo en la Antigua Alianza, pues no tiene ningún significado de que él sea bautizado. Es decir, el bautizado de Jesucristo fue un bautizado falso, según Marcelo, porque él estuvo viviendo en la Antigua Alianza. ¿O acaso estuvo en ese momento Jesucristo en la Nueva Alianza y Juan por otro lado en la Antigua Alianza? Eso sería un descomunal desastre teológico el decir algo así o pensar algo así, por no decir un disparate. Entonces, podemos ver de que los argumentos de Marcelo están realmente muy débiles. Parece que Marcelo no supo qué responder y tiró esa bola a ver si la pegaba, pero realmente
no se acerca a una respuesta concebible, una respuesta racional que pueda realmente tener sentido, porque si el Juan el Bautista estuvo en el Antiguo Testamento, perdón, en el Antiguo Pacto, pues el mismo Señor Jesucristo cuando fue al río Jordán estuvo en ese mismo Antiguo Pacto y él fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces, si invalida uno, invalida al otro. Entonces, ¿qué vemos aquí? Marcelo no estuvo preparado para dar esta respuesta. Así que ya se me están agotando mi tiempo y gracias. Gracias. Adelante, pastor. 2 minutos con 57 segundos cerrados. Muchas gracias, Carlos. Ahora Marcelo va a hacer su pregunta. Marcelo. Sí. ¿Cuándo empieza? Bueno. Tú recién mencionaste de que la Iglesia Católica se contradice con el numeral porque dice que bautismo significa sumergir y la Iglesia Católica no te sumerge cuando te bautices. Bien, yo creo que tú no sabes lo que eso significa porque, a ver, Juan no hacía un bautismo cristiano, Jesús no se bautizó de manera cristiana. ¿Ah? Jesús lo que hizo fue como Perdón, Marcelo, iniciación. Es una pregunta, Marcelo, es una pregunta. Es una pregunta. Sí, tienes que dejarlo desarrollar, sí. Él tiene un tiempo para desarrollar la pregunta. Tengo un tiempo para preguntar, claro. El bautismo que recibe Jesús no es un bautismo cristiano, es como una iniciación. Lo que pasa es que tienes que leer un poquito más. Fíjate que Juan dijo, el que viene detrás de mí los bautizará en Espíritu Pero necesitamos Santo la pregunta, Marcelo. Sí, ahora necesitamos la pregunta. Ahora viene. Entonces, ¿por qué dices que la Iglesia Católica no bautiza correctamente? ¿Por qué dices que es un bautismo falso el de la Iglesia Católica? ¿Comprendiste la pregunta, Carlos? Sí, pastor. Ok. Entonces puedes iniciar tu respuesta ahora. Bien, gracias, pastor. Me avisa. Bien. ¿Por qué yo digo que el bautismo de la Organización Vaticana es falsa? Pues muy simple. Pues porque ellos bautizan a personas que no tienen conciencia, ni pueden tomar decisiones. Los bebés no tienen conciencia, ni pueden tomar decisiones. Si el primer requisito para ser bautizado es tener conciencia y arrepentirse, pues un bebé no tiene nada de que arrepentirse si no ha cometido nada. Tampoco tiene conciencia para tomar decisiones. Eso invalida el bautismo de la Organización Vaticana. También vemos en numerosas ocasiones donde la Iglesia Vaticana comulga con transgéneros y homosexuales, donde se le dan las hostias. Entonces, para un homosexual, un transgénero recibir la hostia es porque ya había hecho previamente los supuestos sacramentos, o no. Me gustaría que Marcelo me dijera a mí si eso es falso, porque un transgénero va a recibir la hostia sin ser ni siquiera bautizado, de ninguna manera. Eso es un proceso, según la Organización Vaticana, que se va dando según sus reglamentos sacramentales, que para tú obtener, es decir, para tú disfrutar de ese, ¿cómo se dice?, de esa comunión, según ellos, para recibir el beneficio de la Eucaristía, tiene que ser bautizado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la Organización Vaticana bautiza a personas, primeramente, a bebés que no tienen conciencia, que no pueden tomar decisiones, ni pueden arrepentirse de ningún pecado que ha cometido. Segundo, bautizan a homosexuales, a malhechores y a borrachones y a fornicarios, sin ni siquiera decirle previamente de que tienen que arrepentirse de sus pecados. No le dice nada de eso, sino que lo bautizan y después comulgan con ellos y le dan las hostias a los transgéneros. Y si Marcelo me dice que no, yo le voy a buscar evidencias para presentársela aquí, donde transgéneros reciben la hostia, la hostia que ellos hacen en la Eucaristía, se le entrega a un supuesto sacerdote y es porque él ha sido previamente bautizado y comulga con la Iglesia Católica Romana.
Entonces, por eso es que yo digo que la Iglesia Católica Romana, su bautismo es ilegítimo e inválido y es tachado como un acto bautismal de fe. Es decir, es ausente de todo acto bíblico. Así que ya se me cumplió mi tiempo. Gracias. 2 minutos con 56 segundos. Viene la contrarrespuesta de Marcelo. Va a utilizar 3 minutos para esa contrarrespuesta. Ok, Marcelo, puedes empezar ahora. Listo, gracias, Quintero. Bueno, es irónico lo que dice Carlos, porque Carlos dice que es falso porque bautiza niños que no tienen conciencia para bautizarse. Vos, Carlos, tenés conciencia para bautizarte y no te bautizás. O sea que no sé con qué autoridad lo decís. Segundo, no necesariamente en todos los casos hay que tener conciencia para bautizarse. Si uno sabe para qué sirve el bautismo, comprende eso, y si comprende la palabra de Dios se da cuenta que un niño no solo que puede ser bautizado, sino que los padres tienen la obligación de bautizarlo. Después todo eso que vos dijiste de que comulga con transgénero, con homosexuales, todo eso son mentiras. Puede que un sacerdote que no esté en obediencia al Vaticano, que no esté en comunión con el Papa, lo haga, sí, eso yo no te lo discuto. En Alemania pasa. Pero la Iglesia, en su doctrina, no hace eso. La Iglesia no hace eso, ¿no? La Iglesia solamente puede ser bautizado, en el caso de que se bautice un adulto, primero una persona que esté arrepentida de lo que hace. Segundo, la Iglesia no está en contra de las personas que sean homosexuales o todo eso. Nosotros, en la Iglesia se enseña de que uno puede ser homosexual, por ejemplo, pero si no lo practica, está todo bien, puede comulgar, por ejemplo. Ahora, el problema es cuando practica. Es lo mismo que un heterosexual. Un heterosexual, si no lo practica, está todo bien, pero si lo practica también está mal. Entonces, para el caso es lo mismo. Dios ama al pecador, no al pecado. La Iglesia Católica también. Entonces, tenés que diferenciar y dejar de generalizar. Lo que pasa es que vos tenés mucho odio. Eso pasa porque no tenés el Espíritu Santo, hermano. No estás bautizado, no tenés el Espíritu Santo y te hace hablar cualquier cosa. La iglesia, ni siquiera conoces la doctrina de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no hace nada de lo que vos dijiste. Nada. Así que, bueno, con eso refuto al hermano. Gracias. 2 minutos con 26 segundos utilizaste, Marcelo. Muchísimas gracias. Ahí se cierra la primera pregunta de Marcelo. Vamos a la segunda pregunta de Carlos. Carlos, ¿puedes desarrollar tu pregunta? Sí. La segunda pregunta es la siguiente, Marcelo. Si para ser cristiano es necesario ser bautizado, es prescindible, ¿por qué Constantino, un emperador pagano, dirigía tu organización en el siglo IV y convocaba concilios y era el sumo pontífice, es decir, el papa, porque él dirigía tu organización sin él ser bautizado? Él no se bautizó y estaba dirigiendo tu organización. ¿Por qué? Marcelo, ¿entendiste la pregunta? Sí, perfectamente. Ok, entonces vas a responder. Puedes hacerlo ahora. Bueno, yo creo que, Carlos, lo que querés hacer es seguir los pasos de Constantino. Primero, Constantino nunca fue católico, nunca dirigió la Iglesia Católica, ni nada de eso, y eso lo vamos a aclarar en el debate que vamos a tener después. De hecho, Constantino se bautizó a arriano. En los últimos días de su vida se bautizó a arriano. Así que nunca fue católico, nunca dirigió la Iglesia Católica. Así que no sé de dónde sacaste eso, que Constantino fue católico. Si fue católico, ¿por qué perseguía la Iglesia Católica? Eso es como decir que Constantino primero perseguía la Iglesia Católica, después fundó la Iglesia Católica, y después, como no le gustó la Iglesia Católica, se hizo arriano, porque se bautizó a arriano.
O sea, es lo mismo que decir que Hitler perseguía a los judíos, después fundó el judaísmo y como no le gustó lo que fundó, se hizo musulmán. Es más o menos lo mismo que me planteas vos. Así que Constantino nunca hizo eso. Que estuvo en el concilio de Nicea, sí, porque estaba bajo el Imperio Romano y los emperadores no permitían que haya que se haga una reunión sin saber de qué se trata. Pero no fue él la autoridad, la máxima autoridad en el concilio era de la iglesia. Él estaba presente porque era el emperador, pero él no dirigió la iglesia ni nada de lo que tú dices. Pero bueno, eso lo vamos a aclarar en el próximo debate que vamos a tener de acá a 2 lunes. Vamos a tener ese debate sobre eso exclusivamente y también sobre si Constantino fundó la Iglesia Católica o no, que lo vamos a tener ya para otro día más. Ahí va a quedar todo más claro. Esa es mi respuesta. 1 minuto con 56 segundos fue la contrarrefutación, la respuesta de Marcelo. Ahora viene la contrarrefutación, la contrarrefutación de Carlos. Sí. Gracias, pastor. Carlos. Me avisa, pastor. Puedes iniciar ahora. Gracias. Entonces, Marcelo dice que Constantino no era católico romano. Sin embargo, cuando analizamos los hechos históricos, vemos desde que Constantino en el 313 es que funde la Iglesia Católica Romana en el Edicto de Milán, junto con otros emperadores, hacen un acuerdo para dejar de perseguir la Iglesia. Y es ahí donde él funde la Iglesia Católica Romana con el imperio. Se funde el poder político con el eclesial. Entonces vemos que Marcelo ni siquiera conoce su historia. Constantino fue que fundó tu organización y convocaba concilios, y él era la máxima autoridad, por eso él se hacía llamar como el sumo pontífice, es decir, el máximo puente, que es el mismo nombre que ahora los papas adoptan, es decir, el sumo pontífice, el papa. También Marcelo dice que Constantino no pudo ser católico porque él era arriano. Bien, vamos a ir desarticulando estas falsedades y mitos de ellos que se han creado. Porque, por ejemplo, ¿qué eran los arrianos? Los arrianos eran un tentáculo de los católicos romanos. Era un tentáculo opuesto a la doctrina de la Trinidad, pero eran católicos. No eran mormones, ni eran testigos de Jehová, ni eran adventistas. Eran católicos, de otra rama, pero dentro del catolicismo. Y ahora, él dice de que por eso, como él se bautizó arriano ya en su lecho de muerte, él no pudo ser católico romano. Bien, primero, Constantino fue bautizado en su lecho de muerte como arriano. Ahora, ¿eso significa de que no fue católico romano? De ninguna manera. Constantino siguió siendo un político pagano. Él era un político. Él no se bautizó por convicción de creer en Cristo, sino porque era un político pagano, porque tuvo que esperar en su lecho de muerte, porque él no creía en el cristianismo. Simplemente lo usó para sacar ventaja política, no porque él tenía la convicción de que él era creyente en Cristo, sino se bautizó ya fuera por Arrio o por Atanasio, de la línea trinitaria. El hecho es que Constantino fue bautizado católico romano y los arrianos eran católicos romanos y Constantino era un político, estratega, no era ni siquiera cristiano, para que entienda eso, para que vaya entendiendo. Tiempo, 3 minutos. 3 minutos. Vamos a la segunda pregunta de Marcelo. Marcelo, reiniciamos y cuando estés listo puedes desarrollar tu pregunta. Sí, es rápida y cortita. Bien, cuando usted diga. Listo. Bueno, Carlos, dime una cosa.
¿Por qué tú te haces llamar cristiano si no estás bautizado? Marcelo, reformula la pregunta hacia el tema y no hacia la persona. No, pero con Carlos habíamos quedado que yo sí podía hablar a la persona. Él hablaba a mi doctrina y yo podía hablar a la persona de él. Habíamos quedado. Ok, listo, perfecto. Entonces, sí, sí. ya que me lo notifican a mí ahora, entonces puede proceder. Hazla nuevamente, Marcelo, por favor. Gracias. Bueno, Carlos, tú te haces llamar cristiano. ¿Por qué te haces llamar cristiano si no estás bautizado? Y la palabra de Dios nos dice que solamente los bautizados son cristianos. Me avisa para responder, pastor. Puedes iniciar ahora. Gracias. Marcelo me pregunta que por qué yo me digo o me llamo ser cristiano sin ser bautizado. Bien, mira, porque el bautismo es un paso, es un acto de fe o una confesión de fe muy importante. Es algo que tú tienes que hacerlo de manera conviccional, es decir, no es un relajo como ustedes lo hacen. ¿Por qué yo no me he bautizado? O mejor dicho, debería de preguntarme ¿cuál es el obstáculo por el cual yo no me he bautizado? Yo no me bautizo por... Sí, no, que esa no es la pregunta. La pregunta no es por qué no te bautizas, la pregunta es por qué te haces llamar cristiano si no estás bautizado. Pero está en mi respuesta. Ah, bueno, listo. Dale. Eso está en mi respuesta. Yo no puedo responder lo que tú creas. Yo tengo que responder según mi criterio. No, está bien, pero lo que yo pregunto tienes que responder. Dale, continúa, dale. Continuamos, ponemos yo paré el cronómetro en 42 segundos. Continúa. Bien, ¿por qué yo no me bautizo? Porque es un paso muy importante. No es una cosa de coger aquí y allá y hacerlo nada. Es un paso muy importante. No es porque yo no quiero bautizarme. Yo quiero bautizarme. Yo quiero buscar un lugar donde yo me pueda bautizar y sellar mi fe que tengo yo en mi Señor Jesucristo. Ahora, ¿significa eso de que porque yo tenga ese interés de querer bautizarme, me voy a bautizar con los mormones, con los testigos de Jehová? Ellos bautizan también. ¿Con ustedes o los católicos romanos? No, porque es un paso muy importante. Son bautismos falsos aquellos. No, yo quiero bautizarme en un lugar donde yo pueda dar ese paso de fe y ese testimonio. Ahora, hay un problema que yo hablé con Marcelo internamente, escribiéndole a él, que yo tengo un problema en el trabajo, que no me quieren dar los domingos libres, y yo le he dicho eso al pastor Quintero, que ahora en enero supuestamente tenían que darme los domingos libres porque yo lo había requerido. ¿Para qué? Para yo congregarme en una iglesia, porque yo necesito los domingos libres para yo congregarme. Mi horario de trabajo es de 11 a 8 de la noche. No tengo tiempo para congregarme en ninguna iglesia, aun si fuera un día de la semana. Entonces, los días de la semana lo tomo yo para hacer estos videos edificantes junto al pastor Quintero. Yo quiero los domingos para yo congregarme en una iglesia. ¿Qué sucede con todo esto? Que yo voy a ir a procedimientos legales en la compañía en la cual yo trabajo. Voy a ir a la corte a litigar esto, porque ellos están violentando mi derecho como cristiano y es algo violatorio en las leyes de los Estados Unidos en contra de libre de religión. Y ellos están violentando ese reglamento de por ley. Entonces, yo estoy tratando de buscar un abogado para yo presentar ese caso, porque yo necesito los domingos libres para yo bautizarme en una iglesia y sellar mi acto de fe, no porque yo no quiero bautizarme, para que queden claros, porque esas son las críticas que he recibido siempre de ustedes. Así que 2 minutos 54, pero déjame intervenir, Carlos. Déjame intervenir, Carlos, porque Marcelo necesitaba una pregunta y la pregunta era ¿por qué te haces llamar cristiano si no te has bautizado? No sé si Marcelo quieres darle un minuto para que desarrolle sí. o... Si va a responder esa parte, dale un tiempo más, así le responde. Porque ¿oíste, Carlos? A ver. O sea, él tiene el punto de que si tú no te has bautizado, no te puedes llamar cristiano. Entonces, la pregunta de él es ok, y él menciona que está en la Biblia. Entonces, la pregunta para que le responda es ¿por qué te haces llamar cristiano si no te has bautizado?
Bien, yo me hago llamar cristiano porque yo no veo en ningún registro de las escrituras de que para un cristiano llamarse cristiano tiene que bautizarse obligatoriamente, es decir, aún no creyendo. Porque para ser bautizado hay que tener un acto de fe y arrepentirse, cosa que ustedes no hacen. Por eso yo me llamo cristiano, porque yo me arrepentí de mis pecados, vivo una vida en santidad y eso me hace a mí ser cristiano, aunque no me he bautizado. Sin embargo, ustedes viven una vida de parranda, no digo todos ustedes en general, pero muchos de ustedes viven una vida pecaminosa y no viven en santidad, se bautizan y hacen prácticas indebidas y dicen ser bautizados y creen que pertenecen al cuerpo de Cristo y con eso dicen que son cristianos, lo cual no es falso. Ser cristiano no es una cosa decir de que porque yo estoy bautizado yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Eso es falso. Yo soy cristiano porque creo en mi Señor Jesucristo. Ok, yo te di un minuto más para que desarrollaras respuesta en cuanto a lo que él te había preguntado y ahora tiene Marcelo 3 minutos para contrarrefutar lo que has dicho. Puedes empezar ahora, Marcelo. Sí, cómo no, gracias. Bueno, ustedes vieron, como Carlos no podía justificar lo que él hace, entonces culpa a los demás de que los demás son peores que él. Entonces, y desafía a Dios con su pensamiento, ¿no? Porque vamos a leer nuevamente lo que leí al principio. Dice Hechos 11:26. Grábatelo, Carlos, y anótalo bien. Hechos 11:26. Y en cuanto le encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Ahora, ¿quiénes eran los discípulos? Los que estaban bautizados. Porque Mateo 28, 19 dice, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo son los discípulos? Los que están bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esos son los cristianos. Pero Carlos dice que no, que el cristiano es él, que no hace falta estar bautizado, que se puede ser cristiano lo mismo. O sea que todos nosotros que estamos viendo esto, que somos bautizados, en realidad no necesitamos eso para ser cristianos. Según la Biblia, según San Carlos, no hace falta estar bautizado para ser cristiano. Uno puede llamarse cristiano lo mismo, es cristiano lo mismo, ¿no? Y acá la palabra de Dios, bien, gracias. Entonces, ustedes sacarán sus conclusiones. Yo entiendo sus problemas particulares por los cuales no está bautizado y lo respeto, pero que no se haga llamar cristiano. Punto. Eso es lo correcto. No hay por qué engañar a nadie. Así que bueno, con esto concluyo. Gracias. 2 minutos con 5 segundos fue la contrarrefutación de Marcelo. Vamos, quiero decirles que bueno, los 40 minutos prácticamente terminan a las 9:15. Yo tengo las 9:03, o sea que estamos hablando de 12 minutos prácticamente. Pero voy a dar unos minutos más porque por mis interrupciones. Ok, entonces reiniciamos y vamos a la tercera pregunta de Carlos. Carlos, puedes hacer tu pregunta. Marcelo. Micrófono, Carlos. Sí, gracias, pastor. Marcelo, tomando todo eso que tú acabaste de decir, que para ser bautizado y para ser cristiano hay que estar bautizado, entonces, ¿por qué ustedes bautizan a quienes no tienen fe a bebés? Si un bebé no tiene nada de qué arrepentirse, tampoco puede creer. ¿Por qué ustedes lo hacen? ¿Por qué bautizan a bebés? Si el bautismo siempre está ligado a la fe, lo dice su propio catecismo. Y ustedes violentan su propio catecismo porque un bebé no puede creer. Adelante. ¿Entendiste la pregunta, Marcelo? Sí, perfectamente. Ok, entonces puedes iniciar ahora. Bueno, primeramente, el bautismo solamente tiene que creer la persona cuando es un bautismo de adultos.
Una persona adulta que se quiere bautizar se tiene que convertir. Convertir significa arrepentirse, morir al hombre viejo y a través del bautismo renacer al hombre nuevo. Bueno, ahora, en el caso de un niño, no es necesario que se arrepienta de nada y que tenga conciencia, porque no solamente sirve para el perdón de los pecados el bautismo, sirve para muchas cosas que ya la leí temprano en mi exposición, para todo lo que sirve, y entre otras cosas es para formar parte del pueblo de Dios. Y sin el bautismo, si uno muere sin estar bautizado, como leí la cita de Nicodemo, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, acá donde dice en Colosenses 2:11, nos viene a hablar de que es la nueva circuncisión no quirúrgica, ¿no? Y la circuncisión se hacía a los 8 días de nacido. Esta es la nueva circuncisión no quirúrgica. Pero el bautismo, como dije antes, no solamente sirve para arrepentimiento y perdón de los pecados, sirve para formar parte del pueblo de Dios, ¿no? Para entrar al reino de los cielos. Como dijo el Señor, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Voy a leer la cita, Colosenses 2:10. Y vosotros alcanzáis la plenitud en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En él también fuiste circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo. Con él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó entre los muertos. Entonces, en la Iglesia Católica se enseña que el bautismo es para todo este tipo de cosas también, y que por eso es necesario bautizar a un niño. No hace falta que sea un pecador o que se tenga que arrepentir. Se bautiza también por la fe de los padres, como siempre lo hizo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en la antigua alianza circuncidaba por la fe de los padres, ¿no? Que era la prefigura. En la nueva alianza el pueblo de Dios sigue haciendo lo mismo por la fe de los padres, ¿no? En el paganismo, bueno, ellos cuando eran grandes elegían qué hacer. Bueno, eso es paganismo, nosotros no practicamos paganismo. Con eso respondo, Pastor. 2 minutos con 49 segundos. Muchísimas gracias, Marcelo. Ahora vamos a tener la contrarrefutación de Carlos. Carlos, puedes empezar ahora. Teléfono, micrófono, Carlos. Párame el tiempo, reiníciamelo de nuevo, pastor. No había escuchado tu primera palabra. Yo pongo el reloj cuando te escucho. Ok, párame el tiempo, lo voy a reiniciar de nuevo. Me avisa. Puede empezar ahora. Sí, gracias. Ustedes lo escucharon, él mismo me dio la razón a mí y en sus palabras dijo de que su catecismo contradice, porque él dice, el mismo Marcelo, y quedó grabado, que él dice, conscientemente dice de que para ser bautizado hay que creer y arrepentirse, como lo dice su catecismo. Entonces ustedes bautizan a personas que no pueden arrepentirse, en el caso de un bebé, ni tampoco puede arrepentirse de sus pecados. Y ustedes lo hacen, es decir, ustedes van más allá de las escrituras, porque es una religión dogmática, no se rigen lo que dicen las escrituras. Entonces, ¿qué vemos aquí en todo esto? De que ustedes quieren aparentar ser muy bíblicos y quieren aparentar de que siguen lo que dice la Biblia, pero no es así. Ustedes enseñan cosas extrabíblicas, porque si el numeral tuyo de tu catecismo dice de que el bautismo siempre está ligado a la fe, un bebé no puede tener fe. Entonces, por lo tanto, no puede ser bautizado y ustedes lo hacen. Ahora, hay algo también muy importante que tocaste, que dijiste que el Señor Jesucristo, cuando habla con Nicodemo, que le dice que es necesario nacer del agua y del espíritu, pero el problema es el siguiente, que si no nacen en el agua y en el espíritu, según tu perspectiva teológica, no puede entrar al reino de los cielos, aunque se arrepienta de sus pecados. ¿Y qué pasó con el malhechor? Que vemos que fue crucificado con Jesucristo y él le prometió el reino de los cielos. ¿Le dijo al Señor Jesucristo, vamos a desmontarnos de la cruz para bautizarte? No, él no fue bautizado. Y ya en ese momento estaba en el
nuevo pacto, porque se estaba consumando el sacrificio, estaba siendo consumado. Entonces, si tú me alegas a mí, como tú has dicho anteriormente, no, que estaba viviendo el antiguo pacto, como lo hiciste con Juan el Bautista, eso es una farsa teológica, porque ya se estaba consumando el primer pacto, perdón, el nuevo pacto se estaba consumando en ese momento. Entonces, el malhechor no fue bautizado y fue salvo. ¿Qué lo salvó a él? La fe, la salvación en creer de que Jesucristo es el Señor, es el Cristo. Él confesó, tú eres el Hijo de Dios. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le prometió, te prometo que hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Hoy. Cuando muere en ese momento, en ese instante, estaría con él en el paraíso. Ahora, Marcelo, me gustaría que él me responda a mí, porque entonces, si el Señor Jesucristo le prometió el reino de los cielos, él no estaba bautizado. Entonces, se contradice el Señor Jesucristo que para entrar al reino de los cielos hay que ser bautizado en el agua, en el Espíritu, como dice Marcelo. Eso es no conocer teológicamente qué significa nacer en el agua, en el Espíritu. No se está refiriendo de que es bautizarse como ustedes lo hacen. ¿Entiendes? Sino nacer en el arrepentimiento, en el agua, vivir en arrepentimiento, nacer en el Espíritu. Es decir, arrepentirse de sus pecados. Tiempo, 19 segundos te pasaste. Gracias, pastor, perdón. Ok, esa fue la contrarrefutación de Carlos. Marcelo, tienes para hacer tu pregunta y te voy a dar 19 segundos cuando vas a hacer tu contrarrefutación. Puedes hacer tu pregunta, Marcelo. Sí, mi pregunta es la siguiente, ya que tocaste el tema del ladrón en la cruz. A ver, Carlos, el ladrón en la cruz subió al cielo ya que se salvó, que ya que según tú ya es tiempo de la nueva alianza, significa que el ladrón de la cruz subió al cielo con el Padre. O sea, subió antes que Jesús entonces al cielo con el Padre, porque según tú es la nueva alianza eso ya. Así que quiero que me respondas eso. ¿Entendiste la pregunta? Micrófono, Carlos, micrófono. Perfectamente, pastor. Lo entendí. Ok, perfecto. Entonces puedes iniciar tu respuesta ahora. Gracias. Que si vivía en la nueva alianza, bueno, ya el sacrificio se estaba siendo consumado. Claro que sí. Desde el momento en que el sacrificio estaba siendo consumado, es un nuevo pacto. Automáticamente. Aunque él lo niegue y quiera tratar de argumentar, es así. Vive en el nuevo pacto. Ahora, la promesa se le hizo al Señor Jesucristo. Le dijo, de cierto te digo, que estará conmigo en el paraíso. Fue una promesa que le hizo el Señor Jesucristo por su acto de fe. No lo salvó el bautizarse. Y yo te argumenté anteriormente, te hice preguntas acerca de Juan el Bautista. No me pudiste mostrar ni un solo versículo bíblico en donde demuestre que Juan el Bautista fue bautizado. No existe ni un versículo bíblico, ni uno. Y él no estaba bautizado, él bautizaba, oigan bien, él bautizaba sin ser bautizado, Juan el Bautista. Es irónico, ¿no? Entonces, él bautizaba sin ser bautizado, porque él le dijo al Señor Jesucristo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí para que yo te bautice. ¿Qué indica eso? De que él no era bautizado anteriormente. Porque de ser así, él hubiese dicho, no, Señor, ya yo fui bautizado. Ya yo soy bautizado. Pero y le hubiese dicho de otra manera, ¿por qué usted viene a mí a ser bautizado? Señor, no entiendo. No, él le dijo en sus palabras, yo necesito ser bautizado, es decir, una necesidad. ¿Entiendes? Es porque él no estaba siendo bautizado. Entonces, ¿qué vemos, Marcelo? Que el malhechor en la cruz lo salvó su acto de fe. Él era cristiano en el momento en que creyó. No era cristiano por dejarse echar 2 chorritos de agua en la cabeza. Eso no lo hizo cristiano. Lo que lo hizo cristiano fue su acto de fe. Ahora, ustedes que se bautizan mucho y que yo no me he bautizado aún, no porque no es querido,
Ustedes se bautizan tanto y se jactan tanto de decir que son bautizados, viven una vida de fornicación, no estoy hablando en general, viven una vida de pecado y si mueren, ¿creen que van a la presencia de Dios por ser supuestamente bautizados? De ninguna manera. Ustedes vivieron una vida pecaminosa, su bautismo fue totalmente falso, no sirvió de nada. Porque el bautismo no es algo de que te remire de los pecados, como ustedes falsean. En Tito, lo tengo anotado aquí, en Tito 5, en Tito 5, 3:5, que dice que Marcelo, según el bautismo regenera, algo tergiversado en su Biblia, que yo se lo voy a mostrar a él, como ustedes lo tergiversan. En la Biblia que yo tengo, dice totalmente diferente a la Biblia de ustedes. Ustedes la falsean para decir que, para meter la regeneración del agua. Tiempo, 3 minutos. Ahora Marcelo viene con su contrarrefutación. Puedes iniciar ahora, Marcelo. Bueno, gracias, Quintero. Bueno, Carlos, mira, si tú me quieres preguntar algo de eso que mencionaste, cuando sea tu tiempo de pregunta me lo preguntas, pero me respondiste una pregunta con otra pregunta. Sacaste el tema de vuelta de Juan el Bautista, ya te dije que eso era de la antigua alianza. Juan el Bautista no hacía bautismo cristiano, Jesús no tuvo un bautismo cristiano. Juan mismo dice, yo bautizo en agua, por el que viene tras de mí los bautizará en el Espíritu Santo. Bueno, vos parece que en tu Biblia, la Biblia según San Carlos no lo tiene eso, porque bueno. Después la Biblia según San Carlos dice que el ladrón de la cruz, cuando murió, entonces se fue directo con el Padre. Resulta que subió antes que Jesús, porque Jesucristo murió. Fue a predicar en el Espíritu. Volvió, resucitó y después recién subió al Padre. Y el ladrón de la cruz subió como 3 días antes al Padre, porque subió antes que Jesús. Entonces ya Jesús no es primicia de todas las cosas. Entonces, según el Evangelio de San Carlos, el ladrón de la cruz se fue al Padre antes que Jesucristo. Porque bueno, porque lo que pasó ahí, en realidad, ahí hay una enseñanza que lo que significa es que una persona aún en su lecho de muerte, cuando ya no tiene tiempo para los sacramentos, aún así puede alcanzar la salvación. Pero el ladrón de la cruz todavía vivía en la antigua alianza. No se fue al cielo con el Padre. Dijo Jesús, esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Y a dónde estuvo Jesús esa noche cuando murió? Predicándole a los espíritus encarcelados. Ni siquiera estuvo en el seno de Abraham, estuvo predicando a los espíritus encarcelados. No estuvo en el cielo con el Padre, estuvo ahí. Después volvió, resucitó y después recién subió el Padre, que le dice a María Magdalena, no me toques que aún no he subido el Padre. Pero según el Evangelio de San Carlos, el ladrón de la cruz subió al cielo con el Padre antes que Jesús. Entonces es una blasfemia total lo que estás diciendo. Con tal de llevarme la contra, hace una blasfemia de la palabra de Dios impresionante lo que hace Carlos. Carlos, esto ya se está volviendo ridículo lo que estás haciendo. Pensá antes de hablar un poquito, pensá. No digas cualquier cosa, porque es la palabra de Dios lo que está manipulando, no es palabra mía, es la palabra de Dios. Bueno, concluyo con esto. 2 minutos con 28 segundos tomaste para tu contrarrefutación. Ok, ahora vamos a hacer las 2 últimas preguntas. La cuarta pregunta de Carlos. Carlos, puedes hacer tu pregunta en este momento. Micrófono. Sí, Marcelo, yo quiero, por favor, que tú me enseñes a mí con textos bíblicos, como ustedes son tan bíblicos y son tan seguidores en asuntos doctrinales de los estatutos apostólicos. Muéstrame en las escrituras donde para yo ser bautizado se requiere a 2 padrinos para yo ser bautizado. Se necesitan a 2 padrinos para yo ser bautizado, y dame la cita bíblica que para yo ser bautizado se necesitan a 2 padrinos. Yo quiero que tú me des esa cita bíblica, por favor, donde diga eso, de que para yo ser bautizado yo tengo que tener un padrino, y me da el texto bíblico que respalde eso. ¿Ok? ¿Comprendiste la pregunta, bautizado, Marcelo? Perfectamente. Ok, puedes iniciar ahora. Bueno, Carlos, eso no está en la Biblia.
y yo después te voy a hacer una pregunta y vas a ver que no todo está en la Biblia, porque vos tampoco me vas a poder mostrar con Biblia lo que te voy a preguntar. Pero te cuento cómo es eso. Nosotros no creemos solamente en la Biblia, ¿no? Porque en los tiempos apostólicos la Biblia no existía. Nosotros creemos también en la tradición de los apóstoles y en el magisterio. En los tiempos de los apóstoles, como la iglesia era perseguida, se ponían padrinos, porque si morían los padres, para que los padrinos lo eduquen en la fe. Porque en la iglesia siempre fue importante la fe de los padres. Los padres tenían que educar a sus hijos en la fe. Pero como eran épocas de persecución donde moría mucha gente, se ponían padrinos por si los padres morían. Eso viene de la iglesia primitiva, ¿no? Está en tu libro, en la historia del cristianismo, de Justo L. González, ese que tenés por ahí atrás, que no lo lees, dicho sea paso. Bueno, ahí está. Así que eso es parte, sí, en ese, sí. Ya después te voy a decir la página. Ahora no tengo tiempo. Entonces, eso, si léelo y lo vas a encontrar. Eso es parte de la tradición de los apóstoles, se hacía por eso. No figura eso en la Biblia, como hay muchas cosas que no figuran en la Biblia, que ya en mi próxima pregunta te lo voy a demostrar. Así que bueno, esa es mi respuesta. 1 minuto con 34 segundos. Carlos, reinicio. Puedes empezar tu refutación ahora. Micrófono. No te escucho. ¿Me escucha ahora? Ahora sí te escucho. Gracias. Me avisa, reinicia el tiempo, pastor. Puedes iniciar ahora. Ok. Él acabó de decir de que y afirmó de que no existen las escrituras, que ellos tienen que agregarle cosas extrabíblicas. Es decir, como ellos no son solamente escritura, claro, ese es el propósito. Como no son solo escritura, pues entonces ellos inventan doctrinas que se puedan sustentar en sus tradiciones, que no son bíblicas. Porque ¿cómo tú quieres que se crean los sacramentos? ¿Cómo tú quieres que se crean los dogmas? Con doctrinas extrabíblicas que no están en la Biblia. Entonces, por eso que ellos no son solo Biblia, para poder meter cosas que no están en la Biblia. Y dice él que eso es algo tradicional, que viene de las tradiciones, según él, histórica. Pero no aparece ningún registro bíblico que diga eso, donde para ser bautizado hay que ser un padrino. Él comenzó a decirme acerca de Justo L. González. Es decir, Justo L. González es un historiador. Y Justo L. González, ¿qué es lo que hace? Toma recopilaciones de varios comentarios escritos según de otros historiadores, y recopila esa información, pero Justo L. González nunca afirma de que dice que eso es certeramente así como es, porque no es bíblico. Entonces Justo L. González solamente, si dice algo así, se limita a decir cómo según otros historiadores han dicho, según las tradiciones, es decir, especulaciones, porque no es bíblico. No existe ni un pasaje bíblico para yo ser bautizado. Tiene que haber un padrino o una madrina. De ser así, los mismos apóstoles lo habían dejado registrado en sus escritos, y había dejado más rastro que cualquier otra cosa, porque el bautismo es algo que quedó plasmado en los apóstoles. Entonces, hubiese dicho también, arrepentidos y convertidos, y buscar un padrino y una madrina que lo bautizan a ustedes. No existe. Entonces, ustedes tuvieron que agregarle todo eso. Ahora, ¿qué vemos aquí con todo esto, lo que dice Marcelo? Marcelo dice muchas cosas que no se sostienen, es decir, es mucha incoherencia lo que está demostrando, porque en su afán de demostrarme a mí de que según él, cuando habla de Pedro, que dice que el Señor Jesucristo fue a los infiernos predicarles a los espíritus encarcelados, no existe un pasaje bíblico que respalde ese pasaje de Pedro. Es decir, tú no puedes basar una doctrina nada más con un solo versículo que no esté claro en la Biblia. Eso sería un desastre doctrinal, tú hacer algo así, porque no existe ni un versículo de las Escrituras que respalde ese versículo que no está claro de Pedro. Tú no puedes hacer una doctrina con algo que no tenga otros versículos para respaldarlo. Sí, es falso. Tiempo.
con eso cerramos tu última pregunta, Carlos. Vamos a la pregunta de Marcelo. Marcelo, tienes para hacer la última pregunta del programa y tienes para cerrar el programa también. Entonces, tu pregunta, Marcelo, puedes elaborarla ahora mismo. Sí. Bueno, en Juan capítulo 4, en el versículo 1 y 2, dice así: cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, ¿no? Abandonó Judea y volvió a Galilea. Bien, estamos hablando del Evangelio de Juan, capítulo 4. Los discípulos de Jesús bautizaban. Ahora, yo le pregunto a Carlos, ¿podrías mostrarme, Carlos, en la Biblia el momento en que los discípulos de Jesús fueron bautizados por Jesús para poder ellos después bautizar? Porque todo tiene que estar en la Biblia, así que tendrías que mostrarme eso también. ¿Comprendiste la pregunta, Carlos? Sí. Ok, Sí, micrófono, comprendí. por favor, entonces puedes iniciar ahora. Exacto. Bien. Marcelo me pregunta a mí que como no hay registro de que los apóstoles fueron bautizados, entonces por eso no hay ninguna certeza de que no podía entonces darse validez al bautismo de que ellos no fueron bautizados. Pero eso a ti te contradice a ti entonces. Si no hay un registro de que los apóstoles hayan sido bautizados por el mismo Señor Jesucristo, eso a ti te pone contra la pared. Porque entonces, si los apóstoles no fueron bautizados, según tu perspectiva, sin embargo, sí se enseña de que Pedro fue bautizado por Ananías. Él fue bautizado por Ananías. Entonces, sí podemos ver de que la conversión de Pedro fue un bautismo que quedó registrado en las Escrituras. ¿Significa eso de que los otros demás no estén registrados? No hay certeza de que existen los bautismos de los demás apóstoles. Ahora, ¿qué podemos hacer con todo esto? Que pone a Marcelo contra la pared. Porque si no se registra el bautismo de los apóstoles, entonces Marcelo quiere invalidar el mío. Porque como yo no me he bautizado, entonces en las Escrituras no queda demostrado de que los apóstoles fueron bautizados. Y esto te pone a ti en contra de la pared. Porque tú eres muy bíblico según tú, desde tu perspectiva cuando te conviene. Entonces, como tú eres tan bíblico y te va entonces a la tradición cuando te conviene, entonces te pasa a la tradición. En este caso, no te conviene la Biblia, ahora te va a convenir la tradición. Porque me vas a decir a mí que en la tradición sí enseña de que ellos fueron bautizados. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Que ustedes son como los camaleones. Ustedes cambian de color cuando les conviene. Son bíblicos cuando le interesan y desechan la Biblia cuando no le conviene y se pasan a la historia y a las tradiciones, según ustedes. Entonces, lamentablemente, esa pregunta que me acabaste de hacer te queda dejado expuesto a ti, que queda entre la pared, de que si no hubo, según tú acabaste de preguntarme a mí, de que no hubo el bautismo de los apóstoles, que el Señor Jesucristo no lo bautizó a ellos. No existe, es verdad, no existe un registro donde ellos hayan sido bautizados por el Señor Jesucristo. No existe. Como tampoco existe el bautismo de Juan el Bautista. Juan el Bautista no existe un registro bíblico donde Juan el Bautista haya sido bautizado. Entonces, ¿qué hace esto a ti? Que te invalida, lamentablemente, te invalida a ti de que para ser cristiano, yo tengo que bautizarme donde sea, solamente bautizarme, no importa. Es decir, aquí el arrepentimiento no vale, no tiene ninguna validez, y tampoco Tiempo. el arrepentirse, según tu perspectiva. 3 minutos, tiempo. Tiempo, ahora le toca a Marcelo los 3 minutos para refutar tu respuesta. Marcelo, puedes hacerlo ahora. Bueno, gracias, Quinteros. Bueno, Carlos, mira, te digo esto y te lo digo con todo respeto, pero quedaste como un hipócrita. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos me pediste una cita a mí, yo te dije, no, esto no está en la Biblia. Como no está en la Biblia, entonces algo tan importante no pasó. Cuando yo te pedí a vos, bueno, el hecho de que no esté registrado no quiere decir, no.
Entonces, así dijiste vos, está grabado. Entonces, seamos honestos, Carlos. Convengamos que no todo está en la Biblia. ¿Ah? Yo, por más que diga eso, yo entiendo por mi conocimiento y por lo que dice la Escritura, yo entiendo que ellos tenían que estar bautizados para poder bautizar, si no, no podían bautizar. ¿Entendés? Bueno, como entiendo que Jesús, cuando nos dice Pedro que fue a predicarle a los espíritus encarcelados, yo no necesito 2 o 3 citas que me confirmen eso. Yo, para creerle a Dios, con una sola cita le creo a Dios. No soy como vos, que necesitas 2 o 3 citas que respalden de que Jesús estuvo predicándole a los espíritus encarcelados, no en el infierno, no en el Sheol, a los espíritus encarcelados, en el purgatorio. Ahí estuvo predicando. Bueno, pero yo no necesito varias citas para creerle a Dios. Yo con una le creo. Mientras sea palabra de Dios, a mí me alcanza. A mí me alcanza. Vos dijiste que Pedro fue bautizado por Ananías. No, Pablo fue bautizado por Ananías, pero eso sí sale. Pero el bautismo de los apóstoles acá no sale. ¿Y por qué no sale si algo tan importante? A ver, ¿por qué no sale? Porque la Biblia es cristocéntrica, hermano. No importa el bautismo, cuándo se bautizaron ellos. Lo que importa es lo que hacían ellos. La Biblia es cristocéntrica. Entonces, seamos honestos, Carlos. Cuando vos me recriminás a mí, ahí sí me recriminás, yo soy el falso, yo no doy prueba, qué sé yo. Cuando yo te lo pido lo mismo a vos y vos no me lo das, no, bueno, pero es que acá, porque no quedó registrado. Recién saliste con que el historiador, Justo L. González, él es historiador y seguía de lo que está escrito y que esto y que lo otro, y vos creés lo que te conviene y lo que no te conviene no lo creés. Y bueno, y así con todo, en la Biblia crees lo que te conviene y lo que no te conviene no lo crees. Y usas patrística cuando te conviene y cuando no te conviene no lo usas, y así todo. Entonces, seamos honestos, Carlos. O sea, a mí no somos grandes ya. Así que acá la gente no puede engañar a otro, a mí no. Y la gente está viendo esto y no la vas a engañar con esas palabras. Bueno, creo que he dicho lo que tenía que decir, así que con respecto a la pregunta que le hice, lo que yo quería dejar claro, mi objetivo en esa pregunta era dejar en claro que no todo está escrito en la Biblia, así como eso hay muchas cosas que no están escritas. Tiempo. Gracias. Paso. Para servirle. Tiempo, ha terminado el fuego cruzado, ha terminado el tiempo de interrogación. Cada uno hizo 4 preguntas, cada uno respondieron, cada uno contrarrespondieron, refutaron esas respuestas. Ahora viene el tiempo decisivo donde las personas van a escuchar la conclusión de cada uno. La conclusión es el cierre con el cual cada uno concluye su argumentación en contra de su debatiente. Así que es muy poco tiempo, jóvenes, muchachos. El primero que va a concluir es Carlos y el que finaliza es Marcelo. Ustedes acordaron así de esa manera. Marcelo abre, Marcelo cierra. Ok, entonces, Carlos, déjame reiniciar el Dame un segundito. Cronómetro. Sí, dame un segundito, pastor, porque dame un segundito. Sí, okay. Necesito también saber, Carlos, si por parte del público tenemos preguntas. Preguntas, déjame ver si hay preguntas. Déjame ver. Déjame ver si hay preguntas. No he estado enfocado en lo que es los comentarios, pero gracias a los hermanos que han estado allí haciendo sus comentarios. No he visto preguntas. Ok. Entonces, me dejas saber cuando estás listo para empezar a iniciar. Un segundito, pastor. Bien. Gracias, pastor. Ok, entonces puedes iniciar ahora. Sí. ¿Qué vemos aquí? Lo que estoy presentando aquí. En esta Biblia, ellos enseñan la regeneración del agua. Es decir, que el agua te regenera. Es algo falso. Mira cómo dice en la Biblia que yo tengo, para que tú veas cómo ellos tergiversan los versículos bíblicos para acomodarlo a sus doctrinas. Dice, por las obras de la justicia, estamos hablando de
el versículo que él había citado, el de Tito 5:3, dice: por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo, no del agua. Y ellos lo cambian para decir que el agua regenera. ¿Por qué? Porque eso lo enseñaba Justino Mártir, que era un hereje, y también lo enseñaba Agustín de Hipona, dos herejes de su organización. Entonces ellos repiten todas esas basuras que habían enseñado los padres de ellos, y entonces ellos también lo tienen como dogma, de que la regeneración es por el agua, no por Cristo, ni por lavar tus pecados en arrepentirte. Nada de eso. Por eso que ellos han cambiado las palabras en las traducciones de ellos, han reemplazado la palabra de arrepentimiento por convertidos. ¿Convertidos en qué? ¿Una rana? ¿En un caballo? ¿O en un elefante? No, es arrepentirte, y ellos lo han cambiado. Por eso es. Segundo, voy a quitar este para mostrarle a Marcelo también. Otro para mostrarle de un transgénero que él puede también, si quiere, buscarlo en la internet, si yo estoy mintiendo, donde este transgénero, ustedes ven aquí en pantalla, este transgénero que ven en pantalla, el Papa Francisco le lava los pies a él, a este transgénero. Y este transgénero lo puede buscar a él si quieres, lo puede buscar en el momento que él quiera, investigar a fondo, que este transgénero comulga y recibe la hostia. Míralo ahí, donde está comulgando en la iglesia. Ese es el transgénero, y él está ahí comulgando en la iglesia y ha recibido la hostia. Entonces, ¿de qué sirve el bautismo de la Iglesia Católica Romana? De nada, porque es un bautismo falso. Ellos bautizan a bebés que no tienen conciencia, ni pueden discernir de lo que es el pecado. No pueden tomar decisiones, no tienen nada que arrepentirse. Y también ellos bautizan a personas que son transgéneros, que no le dicen que tienen que arrepentirse primero de sus pecados para luego recibir el bautismo. Es decir, nacer de nuevo, porque el mismo Marcelo hizo énfasis en eso, de que hay que nacer de nuevo en el agua y en el espíritu. Y eso fue lo que dijo Jesucristo. Entonces, ustedes lo hacen de manera totalmente diferente. Este transgénero no ha nacido de nuevo y comulga con ustedes. Y no es el único. Hay muchos homosexuales en tu organización que comulga con ustedes y no le hablan de arrepentimiento, de que tienen que arrepentirse primero para dar ese paso de ser cristiano. Entonces, Marcelo lo que ha hecho es criticar mi cristianismo porque aún no me he bautizado, pero sin embargo, él ve bien el bautismo de los transgéneros, homosexuales, malhechores y fornicarios, de que no hay ningún problema, de que ellos pueden comulgar sin arrepentirse. El de ellos está bien, pero el mío no. El mío está mal. Yo no soy cristiano, ellos son cristianos. Aún viviendo en vida pecaminosa, en pecado, ellos sí, ellos también. ¿Qué vemos aquí? Una total hipocresía, un ataque voraz contra mi persona, porque como no pueden presentar argumentos, no pueden argumentar nada, refutar lo que yo le presento a ellos, pues entonces van con ataques personales. Y con esos ataques personales tratan de descalificarme a mí, tratan de hacerme que yo no soy un cristiano porque no me he bautizado, sin conocer mi situación por la cual no me he bautizado. Entonces van al ataque de la persona, no van al ataque doctrinal, sino al ataque de la persona. Y eso es lo que yo he sido siempre bombardeado por ustedes, porque como ustedes no me pueden enfrentar doctrinalmente, pues es la manera más cómoda y más fácil ser bombardeado en lo personal. Por eso ustedes lo hacen de esa manera, bombardearme a mí en persona. Ahora, Marcelo, quiero que él concluya, como él va a cerrar, que él argumente por qué y cierre y diga por qué ellos bautizan a homosexuales y comulgan con ellos, si no es permitido y es condenado por el mismo Señor Jesucristo y los apóstoles. Me gustaría que él tocara ese tema, que dijera por qué. 5 minutos. Ellos, los homosexuales. Tiempo. Gracias, pastor. Tiempo, Carlos. Ok, vamos para reiniciar y vamos a los 5 minutos de conclusión de Marcelo Oxandaburu. Marcelo, cuando estás listo, me dejas saber. Micrófono, Marcelo.
Sí, ¿me avisas cuando falta un minuto? Perfecto. Listo, gracias. Puedes Bueno, iniciar cuando quieras. Estamos listos. Bueno, acá ya vieron cómo Carlos se puso en el papel de víctima, una vez más. Dijo que como yo no presenté argumento, por eso lo ataqué a él. A ver, primero, en toda mi exposición di toda cita bíblica. Él en su exposición no dio ninguna. Yo di toda cita bíblica, di un montón de cita bíblica. 10 minutos hablando con cita bíblica. Él no dio ninguna. Segundo, cuando él me retó a debate a mí, me dijo, vos atacame a mí y yo voy a atacar a tu iglesia. Ahora se está lamentando porque yo lo ataqué. Bueno, era sabido. Después salió con eso, que el Papa, que le besó los pies a una transgénero. ¿Y eso qué? ¿Vos te crees que el Papa puede saber quiénes son todos los que entran ahí, todos los que salen? Vos, si vos vas a comulgar a una iglesia católica, lo vas a culpar al cura porque te dio la hostia. Y el cura que sabe quién sos vos. O sea, no voy a perder mi tiempo con esto porque no tiene sentido, una discusión, es algo que no tiene sentido. Pero sí le voy a leer Tito 3.5, porque yo se lo voy a leer del original, porque aparentemente la Biblia que él usa está mal traducida. Yo lo voy a leer de la Strong, del original griego, y dice así: procedente de obras de las en rectitud, cuales hicimos nosotros, sino según a la de él, misericordia, libró a nosotros a través del baño de regeneración y de renovación de Espíritu Santo. Y el otro es el versículo 6. Entonces, ¿qué Biblia está mal traducida? Estamos hablando, la Biblia católica está bien traducida, la de Jerusalén está bien, y la de él que estará mal en todo caso. Estamos hablando de lo mismo. Yo presenté un montón de citas bíblicas, expliqué para qué sirve el bautismo, qué es lo que se gana. Él no sabe todavía qué es lo que se gana, él cree que el bautismo del cristiano es el mismo bautismo de Juan el Bautista. Él cree lo mismo porque él está pensando que como él lo bautizó a Jesús, piensa que es el mismo bautismo, que es con agua. O sea, no sé todavía de qué Biblia tiene. Con razón creo que es con la Biblia que usa. Bueno, yo leí, dice Marcos 16:16, el que cree y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. ¿Por qué se condenará? Porque no se bautiza también. Bueno, yo creo que la decisión del bautismo personal de él es una cosa, eso él se lo arreglará con Dios el día de mañana si no se bautiza. En donde quiera bautizarse es cosa de él, pero él no tiene por qué llamarse cristiano, está usurpando un título que no le corresponde. Bíblicamente se lo demuestre, no le corresponde. Si él se sigue llamando cristiano, está faltando a la palabra de Dios. Porque si no, va a estar diciendo que cualquiera que no está bautizado también es un cristiano, no solamente el bautizado, el que no está bautizado también. Entonces, bueno, la falta va a ser de él, no mía. Yo ya se lo dije. ¿Qué más? Dije, bueno, di las citas, la vamos a refrescar, la pueden ver al principio, que es también para recibir los dones del Espíritu Santo. El bautismo no es que uno se salva por estar bautizado, pero el bautismo es lo que abre las puertas. Nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras, no por si tuvimos fe o no, ¿no es cierto? Por eso es necesario las obras y la fe, las dos cosas. Ahora, ¿qué pasa? El bautismo es como cuando uno va a la universidad. Y yo digo, yo rendí el examen de ingreso. Un minuto, Marcelo. Gracias, Quintero. Yo rendí el examen de ingreso, ¿ya soy doctor? No, tengo que cursar la carrera todavía, tengo que aprobarla para ser doctor. Entonces, pero para poder cursar la carrera tengo que rendir el examen de ingreso. Si no, no puedo cursar la carrera y recibirme de doctor. Bueno, el bautismo es lo mismo. Yo no puedo obtener la salvación el día de mañana si no estoy bautizado. Primero tengo que bautizar. Después cumpliré los sacramentos y de acuerdo a mi fe y a mis obras, cuando sea juzgado, veré si me salvo o no. Porque muchas veces nos dicen, bueno, cree en el Señor y será salvo. Entonces, claro, con creer y soy salvo, entonces no necesito el bautismo, piensan.
porque con creer soy salvo, pero no es así tampoco. Son malas interpretaciones. Entonces son las cosas que uno tiene que entender claro y saber comprender qué es lo que es el bautismo, para qué sirve, y así poder decir si es necesario estar bautizado o no. Bueno, con esto concluyo, Quintero. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, Carlos. Fue un interesante debate. Me dices entonces que no tenemos preguntas por cerca sí, pastor, de lo... hay una pregunta, pastor. Ajá. De la hermana Alexis López. A ver. Ella pregunta lo siguiente, lo voy a poner en pantalla. Pregunta, ¿los discípulos de Jesús bautizaban antes de que Jesús muriera? Bueno, Marcelo lo leyó, fue en Juan 24, Juan 4. creo. Juan 4, sí, exacto. Juan Ahora 4, bien, sí, ¿quiere que lo lea? Sí, claro, vamos a leerlo. O sea, vamos a ver, ok, ellos bautizaban antes que Jesús muera. Antes que Jesús muera. Claro. Antes que Jesús muriera, ellos bautizaban también. Bueno, léelo, Marcelo, y vamos a ver entonces qué podemos extraer de esa pregunta. Antes que Jesús muriera, ellos bautizaron. Sí, pueden los dos argumentar algo de esa pregunta, 2 minutos cada una. Bueno, sí, yo lo voy a leer entonces. Dice así, el Evangelio de San Juan, capítulo 4, vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Dice así: cuando Jesús se enteró de que habían llegado a oído de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. O sea que cuando Jesús predicaba y bautizaba a la gente, en realidad los que bautizaban eran los apóstoles, los discípulos de él eran los que bautizaban, no el propio Jesús. Si esa es la pregunta de... Pero ¿cómo tú considerarías ese bautismo? ¿Antes o después del nuevo después pacto? Exacto. Ese, ¿cómo? ¿Antes o qué? Sí, o sea, si ya los discípulos estaban bautizando, para ti también sería la pregunta, Carlos, porque como yo soy la persona que está moderando, también tendría que comentar al respecto. O sea, si ellos ya estaban bautizando, eran los discípulos de Jesús, sí. ¿Cómo ustedes catalogan ese bautismo? ¿Antes o después del nuevo pacto? Bueno, yo tendría que leer en su contexto. Dale a Marcelo, adelante, que Marcelo. Sí, el bautismo se está dando en el antiguo pacto todavía, ¿no? Porque el antiguo pacto finaliza en la cruz de Cristo y el nuevo pacto comienza con la resurrección de Cristo. Ahora, se da en el antiguo pacto, pero es el bautismo cristiano, ¿no es cierto? Es el bautismo que Jesús les enseña a los apóstoles que tienen que hacer. Como en Mateo 28, 19, cuando le dice: vayan y bauticen, hagan discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo: yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿no? O sea, es el bautismo cristiano, pero se está rigiendo en la antigua alianza. Eso todavía. Como cuando mandó a los 70 a predicar y todo eso, eran tiempos de la antigua alianza, pero venían ya con la nueva doctrina de Cristo. Ok. Tiempo entonces, 2 minutos. Carlos, tienes 2 minutos para también atacar la pregunta de Alexis, ¿no? Bueno, y como la acomode también. Sí, yo necesito primero el versículo que Marcelo citó, donde dice que sí, que bautizaban antes de que Jesucristo muriera. Dame el versículo, Marcelo. ¿Dijiste Juan qué? Juan 4, versículo 1 y 2. Y 3, Juan 4, sí, dame un segundito. Juan 4. También está en Juan 3, 22 y 24. Ok, Juan 4. Dice: cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan,
Decían que bautizaban, los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Dejó a Judea y se fue otra vez a Galilea. Exactamente, sí. Los discípulos bautizaban antes de que Jesucristo muriera. Eso es lo que nos enseña aquí el versículo bíblico. Es decir, en el mismo acto de que Jesucristo todavía estaba vivo. Sí, ahí se enseña un acontecimiento de que los apóstoles bautizaban antes de que Jesucristo haya sido crucificado. Eso es lo que enseña aquí en el versículo bíblico y lo que podemos ver. Ok, listo. Entonces, bueno, cerramos el debate. Esa fue una interesante pregunta. Me gustaría también entonces darles un tiempo para que se despidan. Ya saben ustedes, en este momento es para hacer una despedida a los oyentes. Así que, Carlos, para que te despidas. Sí, gracias a Marcelo por tener este encuentro, este debate conmigo el día de hoy. Es un tema muy escalloso, muy interesante. Y le voy a estar esperando para el próximo encuentro del debate que tenemos pendiente acerca de... creo, ¿cuál es, Marcelo? Que se me olvidó, Constantino o algo. Sí, la presencia de Constantino en los concilios de la iglesia, algo Exacto. así era. Exacto. Sí, Constantino fue el primer, el primer papa, algo así, ¿no? Bueno, sí, ese iba a ser otro debate también que tendríamos. Si Pero tenemos que aclarar primero cuál es. Si es ese. No, primero es el que te mencioné primero, el de la presencia de Constantino en los concilios. Ese es el primero. Si él estuvo si lo querés encabezando. Cambiar, yo no tengo problema. Pero... No, si él estuvo encabezando concilio o no, ese va a ser el debate. Claro, ese era. Ok, sí. Y después tenemos el otro, si Constantino fundó la Iglesia Católica. Está bien. Entonces, yo voy a demostrar en el debate de que Constantino encabezó tu religión y si fue también el primer papa. Yo voy a demostrar eso. Bien. Esa despedida de ustedes medio rara, sí. Gracias. Bueno, Marcelo te despide entonces también. Bueno, gracias, Quintero. Bueno, gracias, Carlos, por haberme invitado a este debate. Ha estado muy lindo, me ha gustado. Dentro de todo, ha sido todo con respeto. Gracias a ti, Quintero, por haber moderado excelentemente. Así que te agradezco mucho. A la gente la gente del canal por habernos seguido. Y bueno, si Dios quiere, será hasta la próxima, que es el próximo debate que tengamos. Y bueno, quiero dejar un saludo a todos mis amigos, mis seguidores, que por ahí me siguen, no los nombro porque si no siempre me olvido de alguien. Pero también quiero darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por haberme permitido una vez más defender su Santa Iglesia, Católica, Apostólica, Romana, y será hasta la próxima, Dios mediante. Amén. Gracias, Quintero. Muchísimas gracias a los dos debatientes. Marcelo, yo sé que Carlos está... de acuerdo en que puedes, este video como participante, puedes, como te digo, reproducirlo y todas las personas también que lo vean un video público, comparta, suscríbase, dele a la campanita. Pero que no lo mutilen, pastor. Es correcto, en su totalidad. Sí, yo digo estuvo muy bueno desde el principio, estuvo muy interesante desde el principio, y bueno, manténganlo intacto. Esa es la condición que ustedes saben que todos los canales requieren para hacerlo. Así que el Señor les continúe bendiciendo ricamente. Gracias por visitarnos en Cyber Revolution y será hasta el próximo debate y el próximo programa el día de mañana a la misma hora, y si se conectan y si le dan a la campanita van a recibir la información de a la hora de que va a ser en cualquier lugar del mundo. Que el Señor les continúe bendiciendo ricamente. Les amamos en el amor de Cristo.